Y hermanos, estamos considerando, no con una gran profundidad, pero sí estamos considerando con cierto detalle Mateo 24. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque Mateo 24 ha sido tradicionalmente uno de los pasajes más usados para hablar de la segunda venida, visible, física, presencial de Cristo. Y creo, hermanos, que hasta este momento, hasta este punto de nuestras lecciones, hemos podido comprender que este es un pasaje que habla de dos asuntos, uno del fin del templo y otro de la segunda venida o el fin del siglo presente, como lo conocemos. Pero hermanos, hasta el verso 14, que fue el que analizamos el último domingo, hace 15 días, si no estoy mal, pudimos ver que todo este mensaje todavía está hablando estuvimos analizando y concluimos con las Escrituras que, de hecho, para el año 70 el Evangelio había sido mundo, en el contexto histórico en que lo pudimos ver y con la evidencia bíblica que lo vimos. Hoy nos corresponde comenzar a analizar, hermanos, desde el verso 15 hasta el 28, que trata sobre el asunto de la abominación desoladora. Es importante también esta importante porción de las Escrituras, porque la abominación desoladora también ha sido uno de los argumentos de algunos, entre ellos muy buenos cristianos, que afirman que esta abominación desoladora es un evento futuro que se refiere a la construcción del tercer templo y que todo esto tendrá lugar en ese tercer supuesto templo. En efecto, creemos que hay un tercer templo, pero no es ese tercer templo que el sionismo ha hecho que creamos. No es ese tercer templo que se reedificará en Jerusalén. No hay tal cosa en las Escrituras. El tercer templo es la iglesia del Señor. Así que estamos en los tiempos del tercer templo. Pero el verso 15 habla de un suceso que ocurrió también antes del año 70 y de hecho que va a marcar el final del templo y de Jerusalén. Vamos entonces, hermanos, a entrar a mirar esta porción. El verso 15 dice así, de Mateo capítulo 24: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y todos los versículos que continúan dan a entender que cuando ellos vean la abominación desoladora ha llegado el fin. Así que nosotros notamos, hermanos, que en efecto hay un movimiento entre el verso 14 y 15. Quiero que lo noten ustedes en sus Biblias. En el verso 14 se nos terminó diciendo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, lo cual en efecto comprobamos, pero en el verso 15 hay un movimiento, y ese movimiento es cuando veáis, cuando veáis. Eso indica, amados hermanos, que en el verso 15 ya no se trata de dolores de parto, sino de el bebé naciendo. Ya no dolores de parto, sino de el bebé asomando su cabeza. Así que hay un movimiento importante entre los versos 14 y 15. El verso 15 ya implica para los oyentes de Jesús que este evento, al ser visto, indicaría el final. Entonces dejamos los dolores de parto en el verso 14 y empezamos a ver al bebé naciendo, saliendo, el fin del templo, el fin de Jerusalén.
Y ese evento es la abominación desoladora. Cuando veáis. Ahora, cuando veáis, ¿en dónde? Dice el texto. En el lugar santo. Ese lugar santo del cual el Señor Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Ese lugar santo del cual los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo serán estas cosas? Ese lugar santo del cual los judíos vivían admirados por los edificios impresionantes de la fachada del templo y por supuesto por su interior. Una abominación desoladora, dice el Señor Jesús, será puesta en el lugar santo. Ahora, hermanos, tenemos que ir revisando poco a poco de qué se trató esa abominación desoladora. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Pero quiero que no pierdan de vista, hermanos, que todavía vamos en la línea de argumento de que todo esto está sucediendo a la generación de entonces. Quiero que no olvide el verso 34. Vamos a mirar el verso 34, no lo olvide. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que estamos todavía en esa línea de argumento de los sucesos que están ocurriendo a esa generación. ¿Bien? Abominación desoladora. Hermanos, la expresión abominación desoladora, ese desoladora, ese adjetivo desoladora también se puede traducir como destrucción. Usted puede traducir esa expresión como la abominación que causa destrucción. Es decir, va a haber una abominación que marca la destrucción. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Va a haber una abominación que marca la destrucción, una abominación desoladora. Desoladora significa destrucción, que causa destrucción. Entonces, para nuestro mejor entendimiento, usted puede pensar en la expresión abominación desoladora como una abominación que causa destrucción. Que cuando esa abominación se vea, ¿qué viene al lado? Destrucción. Una vez se plante la abominación, viene con destrucción aparejada. Ahora, abominable en el contexto judío puede ser varias cosas, comunica varias cosas. Una abominación, algo abominable, ciertamente no era cualquier cosa repulsiva. Era una cosa verdaderamente repulsiva. No sé si usted puede pensar en algo que sea repulsivo, pero para ellos algo abominable era un objeto, una cosa en extremo repulsiva. Era una profanación horrorosa. Era un sacrilegio profundo, extremo. Es decir, abominación describe algo que es repulsivo en grado sumo. Y este lenguaje ciertamente es un lenguaje que el Señor Jesús toma del contexto profético. No es la primera vez que en la Biblia se menciona la abominación desoladora. De hecho, ustedes vieron en el verso 15 que Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿de que habló quién? El profeta Daniel. Así que el Señor Jesús ha tomado la expresión del profeta Daniel y ha dicho: esta es la señal que ya había sido predicha por el profeta Daniel. Así que, hermanos, cuando hablamos de una abominación desoladora, hablamos de un acto, un objeto, una cosa repulsiva que va a traer destrucción. La palabra abominable también era usada para la idolatría crasa. Un objeto idolátrico era abominable entre los judíos. Así que el Señor Jesús, en el verso 15,
se mueven los dolores de parto al nacimiento del hijo y dice que el nacimiento del hijo, ese asomar la cabecita, va a ser algo muy repulsivo que va a traer la destrucción finalmente para ellos. Como el Señor Jesús ha citado al profeta Daniel, haremos bien en ir al profeta Daniel. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al profeta Daniel. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 11. Noten que estamos viniendo a Daniel porque el Señor Jesús nos remite a Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 31, por ejemplo, dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el lugar santo. Literalmente es el lugar santo. Y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. Noten entonces que el Señor Jesús pone en correspondencia sus palabras y las palabras del profeta Daniel. Las pone en correspondencia. Y nos va a advertir el Señor Jesús que a esa generación, esta abominación desoladora se le va a cumplir. A esa generación, no a la generación futura, previa a la venida de Cristo, no, a esta generación, como vimos. Pero nos vamos dando cuenta, hermanos, en el verso 31, de qué se trata esta abominación desoladora, porque ustedes ven en el verso 31, allí en Daniel 11, tropas, ¿cierto? Entonces eso ya nos va a dar una idea de a qué se refiere esa abominación que traerá la destrucción. Daniel menciona tropas y Daniel menciona tropas profanando el lugar santo. Esta referencia es muy importante. Si el Señor Jesús nos trae a Daniel, es importante venir a Daniel. Y en Daniel se nos dan claves importantes. Hay tropas. ¿Esas tropas qué hacen? Profanan el lugar santo. Quitan el continuo sacrificio y pondrán en particular una abominación desoladora. Cuando Daniel escribió esto también en su momento fue una profecía. Es decir, lo que Daniel está escribiendo aquí no había ocurrido cuando el profeta escribió. Pero se cumplió en el segundo siglo antes de Cristo, bajo el rey Antíoco IV. El rey Antíoco IV, llamado en la historia Epífanes, o más bien él se hizo llamar Epífanes, Dios manifestado significa Epífanes, particularmente en el año 168, y Antíoco, junto con otros reyes, consideraban esa media luna fértil que llamamos, esa parte de Israel actualmente, estratégica, porque daba al Mediterráneo, era un camino hacia el Éufrates, era un punto central que comunicaba el norte con el sur, era un punto supremamente estratégico. Cualquier rey hubiera deseado tener el control de ese territorio. Antíoco Epífanes, Antíoco IV, quiso tener el control de ese territorio, pero sabía que la fuerza de los judíos estaba en su templo, en el lugar santo. Por eso Antíoco, como hábil comandante, sabía que el primer punto que tenía que destruir, debilitar, era el templo. Debilitando el templo, debilitaba la nación. El templo era el centro de la nación. El templo era el centro religioso, era el lugar donde Dios
se manifestaba a su pueblo. Así que Antíoco, como seguramente ya sabemos, profana el altar del sacrificio, sacrifica un cerdo en el altar, con el caldo en donde se cocinó este cerdo. Empezó Antíoco a regarlo en lugares sagrados, a dispersar ese caldo. Hizo desnudar jóvenes hebreos dentro del templo en honor al Zeus olímpico. Hizo erigir una estatua dentro del lugar santo del Zeus olímpico. Y sus tropas invadieron el templo. Tengan eso en cuenta. Cuando Daniel escribió esta profecía, esto no había sucedido. Sucederá hasta el siglo II antes de Cristo con Antíoco. Pero el Señor Jesús en Mateo hace una conexión directa con lo que le va a ocurrir a la generación a la que él habla, con esta profecía, indicándosenos que esta abominación desoladora va a tener un cumplimiento pleno en la generación del tiempo del Señor Jesucristo. Es decir, que van a haber tropas que invadirán el templo y que profanarán el santuario. Hermanos, por eso esta clave es importante, por eso el Señor Jesús nos trae a Daniel para que podamos ver esto con mayor claridad. Otro texto que nos ayuda también es ahí mismo en Daniel capítulo 12. Miren el versículo 11, Daniel 12, 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. El Señor Jesús entonces hace una conexión entre su advertencia y estas palabras del profeta Daniel. Así que, hermanos, es importante respetar esa conexión que el Señor Jesús hace. Es importante respetar el hecho de que Jesús dijo que todo eso acontecería en esa generación presente, y es importante comprobar si en la historia realmente ocurrió en el primer siglo algo como ejércitos, como tropas, invadiendo el templo, invadiendo Jerusalén y profanando el santuario. Es obvio, hermanos, que en la historia sí ocurrió tal cosa. Por eso esto no es una referencia a lo que pasará en el futuro. Es una referencia a lo que pasó verdaderamente a esa generación del tiempo de Jesús. Así que, hermanos, el Señor hace una relación entre Antíoco y lo que va a pasar en esa generación del primer siglo. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 24, consideramos algo más en el versículo 15 y continuamos. Dice así, el verso 15 de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y miren ese paréntesis, el que lee, entienda. Ciertamente este es un llamado de urgencia y de seriedad, de gravedad a sus discípulos. Es como si el Señor les estuviera diciendo, si van a leer al profeta Daniel, más vale que lo interpreten bien. Si van a leer al profeta Daniel, más vale que lo usen de tal manera que sepan lo que va a pasar a esta generación. Es el Señor Jesús diciéndoles, por favor, estudien la profecía de Daniel, léanla con atención, interprétenla correctamente, porque van a ver esa profecía cumplida en ese tiempo. Si esto fuera para siglos venideros, ¿qué sentido tendría que el Señor les dijera a sus discípulos, el que lee, entienda? Es a esa generación a la que le toca leer, estudiar, para que, habiendo estudiado e interpretado correctamente la profecía de Daniel, puedan estar atentos cuando vean que algo así ocurre en su tiempo. No tiene sentido
Todas estas advertencias, exhortaciones, si como el Señor mismo dijo, eso no sucediera a la generación de ese entonces. Ellos son en ese momento los que tienen que estudiar, interpretar la profecía de Daniel, para que cuando vean los acontecimientos entiendan, esto fue lo que dijo Daniel. Por eso el llamado a el que lee entienda, el que lea interprete correctamente. Ahora, mis amados hermanos, sabemos que en el año 70, es decir, exactamente habiendo pasado una generación de 40 años, Tito, el general Tito y sus tropas invadieron Jerusalén y el templo, lo destruyeron, lo arrasaron, lo quemaron, y muchas vidas de judíos que hasta ese momento luchaban fueron sacrificadas. Los que huyeron, sabrán ustedes que huyeron a una montaña enmasada, una montaña inexpugnable, donde casi nadie tenía acceso. Los romanos los persiguieron y ese grupo de judíos, casi 1000 arriba, que alcanzaron a escapar en el año 70, prefirieron suicidarse antes que dejarse atrapar por los soldados romanos. Fue una masacre impresionante en la historia. Muchos judíos muertos, destrucción total, no quedó allí piedra sobre piedra de ese lugar santo. Eso se cumplió literalmente en su momento y fue el juicio que finalmente vindicó al Señor Jesucristo entronizado. Fue cuando Caifás pudo haber visto al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo para juicio. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Quiero que noten algo interesante en este pasaje, Lucas capítulo 21, versículo 20. Los he traído a Lucas 20 o 21 porque este es el pasaje paralelo a Mateo 24. Es decir, desde dos visiones de dos evangelistas inspirados, el mismo suceso. Ese verso 15 de Mateo 24 que estamos considerando, aquí es Lucas 21, 20. Pero miren cómo Lucas lo relata. Dice el verso 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, analicemos lo siguiente, que es muy interesante. Varias cosas. Una, Lucas tiene una terminología mucho más amable con los gentiles, ¿no? Es decir, Mateo dijo, cuando veáis la abominación desoladora. Alguien que no conociera al profeta Daniel quedaría perdido de qué es abominación desoladora. Y Mateo, como buen escritor a una audiencia judía, utiliza el término que para los judíos era adecuado, la abominación desoladora. Pero Lucas, que le escribe a Teófilo, que tiene una audiencia gentil, parece evitar el término abominación desoladora para no crear confusión en su audiencia, y lo que hace es interpretar el hecho. En vez de decir abominación desoladora, ¿qué hace Lucas? Cuando vean ejércitos, cuando vean tropas. Así que la abominación desoladora se cumplió en ese momento, cuando Tito y sus ejércitos destruyen, rodean Jerusalén y en particular el templo. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Por eso si ustedes comparan lo que sigue en Mateo con Lucas, juntos comienzan con el mismo lenguaje. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, lo mismo dice en Mateo.
Así que entendemos por la historia, pero por la escritura, que la abominación desoladora tiene que ver con tropas gentiles hollando, destruyendo, rodeando y profanando el lugar santo. Quiero leerles una cita de Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, que por cierto, hermanos, recordemos, Flavio Josefo, como es tan sonado en el ámbito cristiano, se cree que Flavio Josefo era un cristiano. No, Flavio Josefo fue un historiador impío. Lo que pasa es que sus aportes son valiosos para la iglesia porque fue un observador neutral. Comentó lo que vio en su momento. Y hablándonos de ese momento entre el 66 y el 70, de grandes convulsiones en Jerusalén, nos dice así: los romanos, comenta Flavio Josefo, en el vuelo de los sediciosos a la ciudad y en la quema de la casa sagrada y de todos los edificios que la rodeaban, trajeron sus insignias al templo. Flavio Josefo pudo notar en su momento cómo los romanos traían sus insignias al templo. Curiosamente, esas insignias, esto no lo dice Josefo, lo estoy diciendo yo. Curiosamente, esas insignias, una muy principal era el águila imperial. Por eso hay algunos que han pensado en Mateo 24, si quieren me acompañan nuevamente. Mateo 24. Miren ustedes el verso 28 de Mateo 24. ¿Alguien lo puede leer desde ahí, por favor? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay algunos que piensan que las águilas es una referencia a el lugar de cita donde estaba el cadáver, los judíos muertos dentro del templo, que se atrincheraron en el templo, se atrincheraron, y vinieron los soldados con las águilas, e ingresaron con sus águilas sobre el cadáver, sobre muchos judíos muriendo atrincherados en el templo. Por eso algunos piensan que estas águilas son literalmente las insignias de los soldados romanos y no hay realmente algo que pueda desbaratar esa interpretación, que es muy adecuada a su contexto histórico. Pero sigue diciendo Flavio Josefo: trajeron sus insignias al templo y las pusieron encima contra su puerta oriental. Y allí ofrecieron sacrificios. Los romanos ofrecieron sacrificios en el templo. Lo que hizo Antíoco. Y allí hicieron las mayores aclamaciones de alegría a Tito el emperador. Águilas dentro del templo, sacrificios dentro del templo y la abominación desoladora, un gentil en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, tomando el lugar de Dios, pero el Señor ya había dejado ese templo. Ahora, hermanos, la abominación desoladora, como vamos a ver más adelante, fue la gran tribulación, cual nunca ha habido ni nunca habrá. Vamos a ampliarlo. Vamos a Lucas nuevamente, 21:20. Lucas 21:20.
Una vez más, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que y ese término destrucción es maravilloso en esta discusión actual, porque es del griego eremosis, exactamente el mismo texto o la misma palabra griega de Mateo 24:15 que traduce desolación. Mateo le llamó desoladora, Lucas le está llamando destrucción. En griego son exactamente la misma palabra. Usted podría traducir bien Lucas 21:20 como, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su abominación desoladora o su desolación ha llegado. Tropas, desolación. Y las tropas marcan la destrucción, la desolación. Esas tropas al mando de Tito. Mis amados hermanos, esto entonces claramente nos está refiriendo el hecho de la abominación desoladora. Un profundo sacrilegio, una profanación horrenda, sacrificios en el templo, insignias romanas del águila en el templo y el culto al emperador Tito como conquistador, avasallante. Para los judíos de ese momento tuvo que ser una profanación de lo más asqueroso, inmundo, ver eso en el templo. Les traía a la mente lo que había hecho Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Y por eso el Señor dice, lean e interpreten adecuadamente, porque cuando vean eso, se cumplirá lo que Daniel había escrito de manera plena. Así que, hermanos, obviamente creemos que Lucas no utilizó ese lenguaje de abominación desoladora porque le está hablando a ¿quiénes? Se está refiriendo a gentiles. Él hizo el trabajo de traducir el asunto. Tropas, destrucción. Pero Mateo, hablándole a una audiencia judía, le habló en términos de estudiosos de la ley. Personas que podrían reconocer abominación desoladora. Antíoco Epífanes, siglo II antes de Cristo. Además que tenían la literatura no inspirada, que daba cuenta de todo lo que ocurrió en ese entonces. Primera y segunda de los Macabeos. Recomiendo leerlos, no como palabra inspirada, pero como historia de lo que pasó allí. De hecho, de esa gran crisis vivida en el siglo II antes de Cristo se levantaron los Macabeos, o traducido los martillos, una familia con celo de Dios, que no estaban dispuestos a ver a su templo bajo las garras de Antíoco, un Dios falso, Epífanes, Dios manifestado. Por eso ellos le llamaron Epímanes, el loco, porque era una locura. Un rey pagano entrando en el templo de Dios. Y si vamos a Daniel, nuevamente 11, acompáñenme. Creo que hay una preciosa referencia a los macabeos y por extensión a todos los hombres fieles que no permiten que el templo sea profanado, el templo de Dios. Estábamos en Daniel 11:31, ¿verdad? Dice el versículo 31 así. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Verso 32. Con lisonjas, Antíoco, con palabras aduladoras, seducirá a aquellos violadores del pacto. Judíos que dijeron: prefiero que el templo sea profanado a perder la vida. De esos profanadores en todas las épocas ha habido.
Pero miren cómo termina el verso 32. Mas el pueblo que en verdad conoce a su Dios se esforzará y actuará. Macabeos. Y junto a otros creyentes fieles que dijeron, no es posible esto. Fueron tan fortalecidos por el Señor que corrieron a Antíoco y a sus tropas. Era un tanque de guerra enfrentándose contra un chiquillo con cuchillo. Era Antíoco y sus tropas contra hombres fieles entre los judíos peleando por el templo, por la gloria de Dios en el templo. Y Dios dio vigor a esas familias que se unieron para defender la pureza del templo. Y lograron liberarlo y surgió una fiesta, el Hanukkah, la dedicación. Se menciona en el Evangelio de Juan, la fiesta de las luces. Hermanos, así que, volviendo a Mateo 24, el Señor Jesús advierte a sus discípulos. Ahora quiero terminar con esto, aunque no hemos terminado el análisis. Debemos continuar más adelante, pero hoy quiero terminar con esto. Es impresionante, hermanos, que en la historia los masacrados bajo este juicio fueron judíos incrédulos. Pero, hermanos, no hay un registro que nos diga en la historia que un solo cristiano murió. Todos, para el día de la abominación desoladora, se habían ido. ¿Por qué se fueron, hermanos? Porque Jesús les dijo, lean y entiendan. Les digo esto para que huyan. Cuando vean eso, váyanse en mi pueblo amado. Porque el juicio es por el Israel incrédulo. Es la vindicación sobre Caifás, sobre los fariseos, sobre los escribas, sobre el Israel que rechazó a su Mesías. Ni un cristiano perdió la vida el día de la abominación desoladora. Déjeme leerle a dos autores escribiendo al respecto. Dice así un hermano llamado Sam Storm. De hecho, cito, estas instrucciones, estas de Mateo 24, fueron seguidas por los cristianos en Judea y Jerusalén. Es decir, el pueblo de Dios ya tenía advertencias. Algunos, dice el autor, señalan el hecho de que a fines del 66, la comunidad cristiana bajo el liderazgo de Simeón, un primo del Señor Jesús, se retiró a la aldea de Pella, en Perea, una región montañosa al este del mar de Galilea. La historia registra que el comandante Cestio, inexplicablemente y sin advertencia, ordenó a sus tropas que retiraran, lo que le dio a estos creyentes judíos la oportunidad de huir por la ciudad de acuerdo con el consejo del Señor Jesús. Y es que en la historia, hermanos, se registra un tiempo de casi 2 años en el que inexplicablemente un general llamado Cestio tiene que retirar sus tropas del asedio de Jerusalén. No se sabe si estas tropas estaban atendiendo una guerra civil que estaba surgiendo en Roma también. El caso es que la retiran y muchos cristianos aprovechan esa retirada como el momento providencial de escape. Los historiadores tienden a pensar en este periodo como una providencia del Señor para decirle a su pueblo, llegó, váyanse, váyanse. Mientras los judíos, los celotes y varios partidos políticos estaban encarnizados en tomar el poder del templo ahí y de resistir hasta la muerte contra el imperio romano. Los cristianos, ¿qué hicieron? Se fueron, porque el Señor Jesús no les dijo, resistan. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Por favor, huyan, huyan.
Esto no es para ustedes, este juicio no es para ustedes, amado pueblo. Y Josefo también nos dice que con el asedio muchos salieron huyendo como nadadores de un barco que se hunde, escribió él. Es una imagen en donde en todas las direcciones salen personas. Pero quisiera terminar con una cita de un autor llamado William, que, según la opinión de algunos, ha sido el mejor traductor de las obras de Flavio Josefo. Y él comenta esto, escuchen por favor. Dice así: puede haber otra razón muy importante, dice este autor, y muy providencial, aquí asignada para esta extraña e insensata retirada de Cestio. Es que esa retirada, para los historiadores, causa extrañeza. ¿Por qué en el asedio, en un momento, Cestio tiene que retirar tropas? Nosotros sabemos que esto es providencial, hermanos. Pero él dice, esta providencia asignada a esta extraña e insensata retirada de Cestio, lo cual, si Josefo hubiera sido ahora cristiano, probablemente él también lo habría notado. Y es decir, el hecho de que los cristianos judíos de la ciudad tuvieron la oportunidad de recordar la predicción y precaución de su Señor Jesucristo, esa que les había dado 33 años y medio antes, que cuando vieran la abominación de la desolación, es decir, los ejércitos idólatras romanos con las imágenes de sus ídolos en sus insignias, listos para dejar desolada Jerusalén, colocada en el lugar santo, o cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces estos cristianos deberían huir a las montañas, porque así lo advirtió el Señor Jesús. Al cumplir con ellos, esos cristianos judíos huyeron a las montañas de Perea y escaparon de Cestio y escaparon de esta destrucción. Así que varios historiadores, no Josefo, porque no era cristiano, pero varios historiadores notan que ese pequeño periodo de retiro de tropas fue un acto providencial de Dios. ¿Para quiénes? Para los creyentes judíos, que pudieron huir. Eso está en la historia. Hermanos, gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor Jesús por sus predicciones. Gracias al Señor Jesús por haber advertido al pueblo, a la iglesia de ese momento, cuando vean la abominación desoladora, por favor, huyan. Y entre el 66 y el 70 después de Cristo, las tropas empezaron a asediar. Fueron 4 años difíciles. Fueron la gran tribulación. Niños asados por sus madres y comidos por varios. Fue la gran tribulación. No es una exageración. Es lo que quedó consignado que ocurrió en la historia. Fue un periodo horrible. Pero el pueblo del Señor fue librado, porque el pueblo que escucha a su Dios atiende. Porque el proverbio dice, el avisado, el sabio ve el mal y ¿qué? Se esconde, pero el tonto ve el mal y se queda. Hermanos, la abominación desoladora fue el episodio más triste en la historia de ese Israel nacional que rechazó a su Mesías. Pero todo esto ya estaba planeado. El reino nunca se postergó. El reino fue transferido al Israel que daría los frutos, dice la parábola, que él demandaba. Y es Israel, somos la iglesia. Oremos. Gracias te damos, amado Padre, por tu palabra. Danos convicción
para que con esta convicción podamos, por medio de Cristo, adorarte mejor y amarte. Dios bueno, gracias por hacernos parte del verdadero Israel. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.